En el corazón del Medio Oriente, un país se alzaba contra décadas de opresión y descontento: Irán. La revolución iraní de 1979 no solo transformó la política de una nación, sino que también reconfiguró el mapa geopolítico del mundo. Desde el derrocamiento del Shah hasta la instauración de una república islámica, este acontecimiento marcó un antes y un después en la historia contemporánea. Antes de comenzar, comenta abajo desde donde lo estás viendo y no olvides suscribirte. Acompáñanos en este viaje por los eventos y las figuras que desataron una revolución que aún resuena en la actualidad. Imagina un país donde la tradición y la modernidad chocan en un escenario de tensiones políticas y sociales. Esa es la historia de Irán en las décadas previas a 1979, un periodo marcado por un descontento creciente que cambiaría el rumbo de la nación para siempre. En el centro de esta turbulenta historia estaba el Shah Mohammad Reza Pahlavi, un líder que, a pesar de su modernización y ambiciones de desarrollo, se convirtió en símbolo de represión y autoritarismo. Desde 1941, cuando el Shah volvió del exilio tras la Segunda Guerra Mundial, Irán comenzó a experimentar una serie de transformaciones. El régimen del Shah impulsó políticas de occidentalización, buscando modernizar la economía y la sociedad. Sin embargo, esta rápida modernización no fue bien recibida por todos. La secularización y la promoción de un estilo de vida occidental chocaron con las profundas raíces religiosas y culturales del país, creando un caldo de cultivo para el descontento. La oposición se fue organizando en diversas facciones, desde comunistas hasta islamistas, unidos por su rechazo a la autocracia del Shah. Entre ellos, el ayatolá Ruhollah Khomeini emergió como una figura clave, articulando un mensaje que resonaba con millones de iraníes que sentían que sus voces eran ignoradas. A medida que el descontento crecía, Khomeini se convirtió en el símbolo de la resistencia, desafiando no solo al régimen, sino también a la influencia extranjera, especialmente la estadounidense, que había respaldado al Shah en su lucha por mantener el poder. En 1975, la situación comenzó a intensificarse. El aumento en los precios del petróleo había traído riqueza al país, pero las disparidades sociales se hicieron más evidentes. La corrupción y el autoritarismo del régimen provocaron protestas que se multiplicaban en las calles. Lo que comenzó como manifestaciones esporádicas se transformó en un movimiento masivo, con millones de personas unidas en su deseo de cambio. El clima de tensión aumentaba día a día, y el régimen del Shah respondía con represión violenta, lo que solo alimentaba más la ira de la población. En este contexto de crisis, la combinación de la insatisfacción económica, la oposición política y el fervor religioso estaban a punto de desencadenar un evento que cambiaría para siempre el destino de Irán. ¿Cómo se desarrollaría esta historia y qué papel jugarían las figuras clave en el desenlace de esta revolución? La respuesta está a punto de revelarse. En un país donde la modernidad y la tradición parecían estar en una lucha constante, un hombre emergía como la voz de una nación en crisis. ¿Quién era este personaje que, en medio de la represión y el descontento, logró capturar la atención de millones? Este hombre era el ayatolá Ruhollah Khomeini, y su ascenso al poder se convertiría en un capítulo decisivo en la historia de Irán. Nacido en 1905 en la ciudad de Khomein, Khomeini fue un clérigo que desde joven mostró un profundo interés por la teología islámica. A medida que crecía, se convirtió en un líder influyente en la comunidad chiita, defendiendo la importancia de los valores islámicos en la vida cotidiana. Sin embargo, fue su exilio en 1964 lo que realmente lo catapultó al estrellato como figura opositora al régimen del Shah. Durante su tiempo en el exilio en Francia, Khomeini se convirtió en un símbolo de la resistencia iraní. A través de cintas grabadas y discursos que llegaban a su país por contrabando, logró conectar con un público cada vez más desilusionado. Su mensaje resonaba con aquellos que sentían que él había traicionado los principios islámicos y los valores culturales de Irán. Khomeini no solo criticaba al régimen, sino que también denunciaba la influencia occidental, especialmente la de Estados Unidos, que había respaldado al Shah. Mientras la represión del régimen aumentaba, también lo hacía la figura de Khomeini. Sus seguidores comenzaron a organizarse, y su influencia creció, convirtiéndose en un faro de esperanza para aquellos que anhelaban un cambio. En 1978, las protestas masivas se intensificaron, y Khomeini era la figura central en la lucha contra el régimen. Los lemas en las calles de Teherán clamaban su nombre, y su imagen se convirtió en un símbolo de desafío y resistencia. A medida que el descontento popular se transformaba en un movimiento revolucionario, Khomeini aprovechó esta ola de apoyo.
Su visión de una república islámica resonaba profundamente en un país que anhelaba una identidad que fusionara lo religioso y lo político. La idea de un gobierno guiado por principios islámicos y la justicia social capturó la imaginación de millones. Mientras el régimen del Shah luchaba por mantenerse en el poder, Khomeini y sus seguidores sabían que el momento de la verdad se acercaba. La tensión se palpaba en el aire, y con cada día que pasaba, la revolución parecía más inevitable. La figura del ayatolá Khomeini no solo había resurgido en las mentes de los iraníes, sino que había comenzado a convertirse en la fuerza impulsora de una transformación que cambiaría el panorama de Irán para siempre. ¿Cómo se desarrollaría esta lucha entre la opresión y la libertad? La historia estaba a punto de desvelarse. En el tumultuoso contexto de Irán en la década de 1970, un mosaico de grupos políticos y partidos desempeñaba un papel crucial en la búsqueda de cambio y transformación. Pero, ¿cómo se organizaban estas fuerzas, y qué rol jugaron en una revolución que cambiaría el curso de la historia? La respuesta se encuentra en un entramado complejo de ideologías y ambiciones que, aunque diferentes, convergieron en un objetivo común: derrocar al régimen del Shah. Entre los actores más destacados estaban los comunistas, representados principalmente por el partido Tudeh, que luchaba por una revolución socialista. A pesar de su fuerte base en la clase trabajadora y su capacidad para movilizar a los jóvenes, su enfoque secular y materialista dificultaba la conexión con la mayoría de la población, que seguía siendo profundamente religiosa. Sin embargo, su participación en las protestas y su oposición al régimen del Shah contribuyeron a la creciente ola de descontento. Por otro lado, estaban los nacionalistas, cuyo principal representante era el Movimiento Nacionalista de Irán, liderado por figuras como Mohammad Mossadegh, que había sido derrocado en 1953 en un golpe respaldado por Estados Unidos. Estos nacionalistas abogaban por la soberanía iraní y la nacionalización de la industria del petróleo, resonando con un pueblo que anhelaba recuperar el control sobre sus recursos y su futuro. Sin embargo, la fuerza más poderosa fue el movimiento islamista, liderado por el ayatolá Khomeini y sus seguidores. A medida que la agitación crecía, Khomeini logró unir a diversos sectores de la sociedad, desde comerciantes hasta estudiantes y trabajadores, bajo una ideología que combinaba el Islam con la política. Su mensaje de justicia social y resistencia contra la opresión caló hondo en un pueblo cansado de la corrupción y la represión. Las tensiones entre estos grupos eran palpables. A pesar de que compartían el objetivo de derrocar al Shah, sus visiones sobre el futuro de Irán eran divergentes. Los comunistas y los nacionalistas imaginaban un país secular y moderno, mientras que los islamistas buscaban establecer un estado teocrático. Este choque de ideologías generó desafíos en la organización y coordinación de las protestas, pero también mostró la diversidad del movimiento revolucionario. Con el aumento de las manifestaciones y la represión del régimen, la capacidad de estos grupos para unirse y movilizarse se convirtió en un factor determinante. Las huelgas generales y las protestas masivas se volvieron el escenario donde convergían las diferentes corrientes de pensamiento, creando una presión insostenible sobre el régimen del Shah. La dinámica entre estos partidos y grupos no solo evidenció el descontento con la autocracia, sino que también puso de manifiesto las complejidades y contradicciones de la revolución. A medida que las calles de Irán se llenaban de gente, la lucha por el futuro del país se intensificaba, y la pregunta sobre quién realmente tomaría el control tras la caída del Shah comenzaba a surgir. Con tanto en juego, el desenlace estaba cada vez más cerca. En el corazón de la revolución iraní, un sentimiento de descontento económico se estaba gestando, un fuego que pronto se convertiría en una llamarada de protestas. ¿Qué provocó que un país rico en recursos se sumiera en la desesperación? La respuesta radica en la contradicción entre la prosperidad económica y la creciente desigualdad social. Durante la década de 1970, Irán experimentó un auge económico gracias a la explosión de los precios del petróleo. El Shah Mohammad Reza Pahlavi se jactaba de haber transformado a Irán en una potencia regional, utilizando los ingresos del petróleo para impulsar la modernización y el desarrollo. Sin embargo, esta riqueza no se distribuyó de manera equitativa. Mientras las élites disfrutaban de lujos, la mayoría de la población enfrentaba un aumento del costo de vida, desempleo y una falta de oportunidades económicas. Las ciudades, en particular Teherán, se convirtieron en un microcosmos de esta disparidad. Al lado de lujosos edificios y modernas infraestructuras, se encontraban barrios pobres donde la gente luchaba por sobrevivir. Esta realidad se volvió intolerable para muchos, y el descontento comenzó a manifestarse en las calles. Las huelgas y protestas se volvieron cada vez más comunes, y la frustración de la clase trabajadora se intensificaba.
La represión del régimen del Shah solo agravó la situación. En lugar de abordar las quejas de la población, el gobierno optó por silenciar a los disidentes. La brutalidad policial y las detenciones arbitrarias se convirtieron en moneda corriente, y esto solo alimentó la ira de la gente. A medida que la represión se intensificaba, la oposición se organizaba y las voces de protesta se unían en un clamor unificado. La economía, lejos de estabilizarse, continuaba deteriorándose. En 1978, la situación alcanzó un punto crítico. Las huelgas generales estallaron en sectores clave, paralizando el país. Trabajadores de fábricas, empleados públicos y estudiantes se unieron en una sola voz, demandando cambios radicales. Las calles resonaban con gritos de justicia, y la desesperación de la población se transformaba en una fuerza poderosa. Este descontento económico no solo impulsó la protesta, sino que también dio lugar a un cambio en la narrativa. La lucha por mejores condiciones de vida se entrelazó con la búsqueda de libertad política. La población ya no solo quería mejoras económicas, exigía un cambio de régimen. La figura del Ayatolá Khomeini se alzaba como la esperanza de un futuro diferente, un futuro donde la justicia social y la dignidad humana fueran prioridad. La combinación de crisis económica y represión política creó un cóctel explosivo que estaba a punto de estallar. A medida que el año 1979 se acercaba, la tensión en el aire era palpable. La revolución, alimentada por el descontento y la insatisfacción, estaba lista para desencadenarse en toda su magnitud. ¿Cómo respondería el régimen ante esta creciente ola de protestas? La respuesta se acercaba rápidamente, y la historia de Irán estaba a punto de cambiar para siempre. A medida que las protestas en Irán se intensificaban y el descontento social se transformaba en un clamor generalizado, el Shah Mohammad Reza Pahlavi se enfrentaba a un dilema crucial: ¿cómo responder a una oposición que crecía en número y en fervor? La historia de su respuesta es una mezcla de decisiones estratégicas y errores fatales que llevarían al país al borde de la revolución. Al principio, el Shah optó por la represión. En 1978, las manifestaciones se volvieron más frecuentes y abarcaron cada rincón del país. En lugar de escuchar las demandas de su pueblo, el régimen decidió utilizar la fuerza bruta, desplegando a la policía y a las fuerzas de seguridad para dispersar las multitudes. Las imágenes de manifestantes golpeados y arrestados se difundieron rápidamente, avivando aún más la ira y la resistencia. Sin embargo, este enfoque violento solo sirvió para fortalecer el movimiento opositor. Cada acto de represión se convertía en un símbolo de la injusticia del régimen, y la figura del Ayatolá Khomeini se elevaba como la voz del pueblo. La respuesta del Shah, en lugar de aplastar la disidencia, avivó el fuego de la revolución. La brutalidad de sus fuerzas de seguridad se convirtió en un catalizador que unió a diversos grupos, desde comunistas hasta islamistas, en un frente común contra el régimen. Con el tiempo, y a medida que la presión aumentaba, el Shah intentó cambiar de táctica. En un intento por apaciguar a la población, anunció reformas políticas y sociales, prometiendo más libertades. Sin embargo, muchos iraníes veían estas medidas como intentos tardíos y superficiales. La desconfianza hacia el Shah era profunda, y sus promesas eran recibidas con escepticismo. La población quería cambios significativos, no solo retóricas vacías. A medida que las protestas continuaban, el Shah también comenzó a buscar apoyo internacional, especialmente de Estados Unidos. En un esfuerzo por mantener su régimen, se presentó como un baluarte contra el comunismo en la región, argumentando que su caída podría abrir las puertas a un gobierno radical. Sin embargo, este intento de consolidar aliados externos también resultó en un creciente resentimiento entre los iraníes, quienes percibían esta dependencia como un signo de debilidad. El clima de inestabilidad aumentaba, y en las calles de Irán, la frustración se volvía palpable. Las manifestaciones se convirtieron en un fenómeno masivo, con millones de personas exigiendo la renuncia del Shah. En este punto crítico, la resistencia se había solidificado, y el tiempo del Shah se estaba agotando. Las decisiones que había tomado en los meses anteriores, en lugar de sofocar el descontento, habían sembrado las semillas de su propia caída. Mientras la presión sobre el régimen se acumulaba y las protestas se volvían cada vez más audaces, la pregunta que todos se hacían era: ¿podría el Shah mantener su autoridad, o estaba Irán al borde de un cambio trascendental? La respuesta se acercaba rápidamente, y el destino de la nación pendía de un hilo.
Mientras la tensión en Irán alcanzaba niveles críticos, algo extraordinario estaba a punto de suceder en las calles. Las protestas, que hasta entonces habían sido esporádicas y fragmentadas, comenzaban a escalar en una ola de desobediencia civil masiva. ¿Qué provocó esta transformación y por qué millones de iraníes decidieron que era hora de actuar? Todo comenzó en septiembre de 1978, cuando una serie de eventos desencadenó un estallido de descontento. La chispa inicial fue el ataque a un periódico que había criticado al régimen, lo que llevó a una manifestación que rápidamente se convirtió en una protesta generalizada. Las imágenes de la brutalidad policial comenzaron a circular, alimentando el fervor de muchos que ya estaban cansados de la opresión del Shah. En cuestión de días, lo que había comenzado como un reclamo por la libertad de expresión se transformó en una demanda masiva de cambio de régimen. Las calles de Teherán se llenaron de ciudadanos de todas las edades y grupos sociales. Estudiantes, trabajadores, comerciantes y clérigos se unieron en un frente común, convocando a huelgas y marchas. La consigna, "El pueblo quiere la caída del régimen", se convirtió en un grito unificador que resonaba en cada rincón del país. A medida que las protestas se extendían a otras ciudades, la determinación del pueblo se hacía evidente. Ya no se trataba solo de cuestiones económicas o políticas, sino de un deseo profundo de dignidad y derechos humanos. Pero la respuesta del régimen del Shah fue, una vez más, la represión. En lugar de escuchar las demandas de su pueblo, las fuerzas de seguridad respondieron con violencia. Las imágenes de manifestantes heridos y arrestados se convirtieron en parte de la narrativa diaria, y cada acto de represión solo alimentaba más la llama de la resistencia. Las protestas se intensificaron, y la brutalidad del régimen se convirtió en un catalizador que unió aún más a los disidentes. A medida que el año avanzaba, las manifestaciones se tornaron cada vez más audaces. Las personas comenzaron a salir a las calles no solo para protestar, sino también para desafiar abiertamente al régimen. En diciembre de 1978, durante la festividad de Shure, un evento trágico marcó un punto de inflexión. Miles de personas se reunieron para conmemorar la muerte del Imam Hussein, y lo que comenzó como una ceremonia religiosa se convirtió en una masiva protesta contra el Shah. La represión fue brutal, y los informes de cientos de muertos elevaron el nivel de indignación en todo el país. La escalada de las protestas estaba en marcha, y la presión sobre el régimen nunca había sido tan intensa. Las huelgas generales paralizaron la economía, y las fuerzas de seguridad parecían cada vez más incapaces de controlar la situación. En este clima de creciente descontento, la figura del Ayatolá Khomeini continuaba ganando popularidad, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia. Con cada semana que pasaba, la resistencia del pueblo se hacía más fuerte y más organizada. Lo que había comenzado como un descontento disperso se había transformado en un movimiento nacional cohesivo, capaz de desafiar al poder establecido. La pregunta que flotaba en el aire era clara: ¿podría el régimen del Shah sobrevivir a esta tormenta de protesta, o estaba Irán al borde de una transformación radical e irreversible? La respuesta se estaba acercando rápidamente, mientras la historia de la revolución se escribía en las calles. El clima en Irán estaba cargado de tensión y anticipación, un instante crucial en la historia que estaba a punto de desatarse. La revolución que había estado gestándose durante meses estaba por alcanzar su punto culminante, la caída del Shah Mohammad Reza Pahlavi. Como un líder que había sido considerado el baluarte de la modernización y la estabilidad en la región llegó a convertirse en un símbolo de opresión y descontento. A finales de 1978, las protestas se habían intensificado hasta convertirse en un movimiento nacional masivo. Las calles de Teherán y otras ciudades estaban llenas de miles de manifestantes que exigían el fin del régimen. Las huelgas generales habían paralizado la economía, y el apoyo a la oposición, liderada por el Ayatolá Khomeini, crecía día a día. El Shah, atrapado en su propio mundo de decisiones fallidas, comenzaba a perder el control. En enero de 1979, tras meses de creciente presión y una serie de eventos culminantes, el Shah se vio obligado a abandonar Irán. Había intentado mantener el poder, prometiendo reformas y diálogo, pero su credibilidad se había desvanecido. La imagen de un líder que había confiado en la fuerza y la represión se había convertido en un eco del pasado. La población, cansada de la violencia y la injusticia, había decidido que era hora de un cambio radical. El Shah partió en un vuelo hacia Egipto, dejando atrás un vacío de poder que nadie sabía cómo llenar. Su salida fue un momento de euforia para los opositores, pero también de incertidumbre. En las calles, la gente celebraba el fin de un régimen que había marcado sus vidas con temor y opresión.
Sin embargo, la pregunta crucial seguía en el aire: ¿quién asumiría el control ahora que el Shah había caído? Mientras tanto, la figura del Ayatolá Khomeini se consolidaba como el líder indiscutible del movimiento revolucionario. Desde su exilio en Francia, había mantenido el pulso del movimiento, guiando a sus seguidores con un mensaje de unidad y resistencia. A su regreso a Irán, fue recibido como un héroe, y millones de personas se agolpaban en las calles para darle la bienvenida. La revolución, que había comenzado como un grito de protesta, ahora se transformaba en una nueva era. Sin embargo, la caída del Shah no significaba que la lucha había terminado. La transición del poder estaba llena de desafíos y tensiones. Diferentes facciones que habían unido fuerzas para derrocar al régimen ahora empezaban a mostrar sus diferencias, y el futuro de Irán se tornaba incierto. La lucha por el alma del país se intensificaba, y la pregunta de qué tipo de gobierno surgiría de las cenizas del antiguo régimen se convertía en el eje de la narrativa. Las calles de Irán estaban llenas de esperanza, pero también de miedo y ansiedad. La revolución había triunfado, pero a medida que la nueva era se gestaba, el camino hacia la estabilidad y la paz seguía siendo un laberinto complejo. La historia de Irán estaba en un punto de inflexión, y el mundo observaba con atención lo que vendría a continuación. Con la caída del Shah Mohammad Reza Pahlavi, Irán se encontraba en un momento decisivo, un escenario lleno de posibilidades, pero también de incertidumbre. ¿Quién dominaría el nuevo orden y cómo se definiría la identidad de la nación? La respuesta a estas preguntas se materializaría en la forma de una nueva estructura de poder, la República Islámica. El regreso del Ayatolá Ruhollah Khomeini desde su exilio en Francia fue un momento histórico, uno que marcó el inicio de una nueva era. A su llegada a Teherán en febrero de 1979, fue recibido como un líder mesiánico, un símbolo de resistencia y esperanza para millones. La multitud lo aclamaba, y su figura se erguía como el pilar sobre el cual se construiría el nuevo régimen. Pero este nuevo comienzo también traía consigo desafíos monumentales. En marzo de 1979, se convocó un referéndum para decidir el futuro político del país. La opción de establecer una república islámica fue presentada como la única alternativa viable, y el apoyo popular fue abrumador. Con una participación masiva, más del 90% de los votantes se pronunció a favor de la nueva forma de gobierno. Así, el sueño de Khomeini se convirtió en realidad, Irán se transformó oficialmente en la República Islámica. Sin embargo, la construcción de esta nueva república no fue un proceso sencillo. Mientras los islamistas ejecutaban su visión, diversas facciones políticas luchaban por influir en el nuevo orden. Los comunistas, nacionalistas y otros grupos que habían participado en la revolución eran conscientes de que su papel en la nueva configuración del poder se estaba desvaneciendo rápidamente. La ideología islámica se convirtió en la base fundamental del nuevo régimen, y cualquier intento de oposición fue rápidamente silenciado. La nueva constitución, promulgada en 1980, estableció la estructura del gobierno, fusionando la ley islámica con el sistema político. Khomeini se convirtió en el líder supremo, una figura con poderes extraordinarios, mientras que la nueva guardia revolucionaria se encargaba de proteger el régimen y sus valores. Los principios de la Sharía se implementaron en la vida cotidiana de los iraníes, y la sociedad se transformaba bajo un marco de estricta moralidad islámica. El impacto de este cambio fue profundo y devastador para muchos. Las libertades individuales se restringieron, y las voces disidentes fueron perseguidas. La nueva república se enfrentó a la resistencia interna, no solo de aquellos que deseaban un Irán más secular, sino también de aquellos que consideraban que la revolución no había cumplido con las promesas de justicia social y equidad. Mientras tanto, el nuevo régimen también debía enfrentar la presión internacional. La relación con Occidente, especialmente con Estados Unidos, se deterioró aún más después de la crisis de rehenes en 1979, cuando diplomáticos estadounidenses fueron tomados como prisioneros en la Embajada de Estados Unidos en Teherán. Este evento selló el destino del país, aislando a Irán y creando un clima de hostilidad que marcaría las relaciones internacionales durante décadas. Así, la República Islámica de Irán se consolidaba en un mundo lleno de incertidumbres. La promesa de una nueva era, de justicia y dignidad, se veía desafiada por las realidades de un régimen que buscaba controlar y moldear la vida de sus ciudadanos. La historia de Irán avanzaba hacia un futuro complicado, donde las luchas por el poder y la identidad nacional apenas comenzaban a tomar forma. Mientras los ecos de la revolución resonaban en la sociedad, la pregunta se mantenía en el aire: ¿podría el nuevo régimen cumplir con las esperanzas de su pueblo, o estaba destinado a repetir los errores del pasado?
En un giro dramático que cambiaría el curso de las relaciones internacionales, Irán estaba a punto de convertirse en el epicentro de un conflicto que tendría repercusiones globales. La revolución recién había establecido la República Islámica, y el clima de tensión seguía en aumento. Pero lo que sucedió en noviembre de 1979 sería un evento que capturaría la atención del mundo entero, la crisis de los rehenes. Todo comenzó el 4 de noviembre, cuando un grupo de estudiantes revolucionarios iraníes tomó por asalto la embajada de Estados Unidos en Teherán. Este acto radical fue impulsado por el resentimiento hacia el gobierno estadounidense, que había apoyado al derrocado Shah y que todavía era visto como un símbolo de intervención extranjera en los asuntos iraníes. Los manifestantes exigían la extradición del Shah, quien se encontraba en Estados Unidos recibiendo tratamiento médico, para que pudiera ser juzgado por sus crímenes contra el pueblo iraní. Lo que comenzó como un acto de desafío se convirtió rápidamente en una crisis internacional. A medida que los estudiantes capturaban a los diplomáticos y personal de la embajada, la situación escaló y se volvió más tensa. Los rehenes, un total de 52, se encontraron atrapados en una situación de incertidumbre y miedo, mientras el mundo observaba con inquietud. Las imágenes de los rehenes, apareciendo en televisión y en los periódicos, se convirtieron en un símbolo de la nueva hostilidad entre Irán y Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Jimmy Carter, se enfrentó a un dilema. La administración intentó negociar la liberación de los rehenes, pero las conversaciones se estancaron. En un intento desesperado por rescatar a los diplomáticos, se organizó una misión de rescate militar en abril de 1980, que desafortunadamente terminó en un fracaso desastroso y resultó en la muerte de varios soldados estadounidenses. Este evento no solo aumentó la tensión entre los dos países, sino que también debilitó aún más la imagen de Carter y su administración. Mientras tanto, la crisis de los rehenes se convirtió en un punto focal para los iraníes. En el contexto de la revolución, muchos vieron a los rehenes como símbolos de la lucha contra el imperialismo. Las protestas a favor de la toma de la embajada continuaron, y el régimen de Khomeini se benefició políticamente de la situación, consolidando su poder y ganando apoyo popular en un momento de vulnerabilidad. A lo largo de los siguientes meses, la crisis se extendió, convirtiéndose en un evento mediático de proporciones épicas. Las transmisiones continuas por televisión mantenían a la audiencia estadounidense en vilo, mientras que los iraníes celebraban en las calles. La presión sobre el gobierno de Carter aumentaba, y la incapacidad para resolver la crisis se convirtió en un tema candente en la campaña electoral de 1980. Finalmente, el 20 de enero de 1981, justo cuando Ronald Reagan asumía la presidencia, los rehenes fueron liberados tras más de 400 días de cautiverio. La crisis de los rehenes no solo dejó una huella imborrable en la relación entre Irán y Estados Unidos, sino que también marcó un cambio en la política exterior estadounidense hacia el Medio Oriente. La crisis había puesto de manifiesto la fragilidad de las relaciones internacionales y el impacto del cambio político interno en la política exterior. Irán había emergido como un nuevo jugador en el escenario mundial, mientras que la imagen de Estados Unidos se había visto gravemente afectada. A medida que el mundo se adaptaba a esta nueva realidad, la historia de la República Islámica continuaba desarrollándose, y las secuelas de la crisis de los rehenes apenas comenzaban a vislumbrarse. La revolución iraní de 1979 no solo cambió la vida de los iraníes, sino que también tuvo un impacto profundo en el escenario global que resonaría durante décadas. En un mundo ya tenso por la Guerra Fría, el ascenso de una república islámica en medio de un mar de gobiernos laicos y prooccidentales planteó preguntas críticas sobre el equilibrio de poder en el Medio Oriente. Pero, ¿cómo afectó esta revolución las dinámicas internacionales y las relaciones entre naciones? El primer efecto notable fue la ruptura de las relaciones entre Irán y Estados Unidos. La toma de la embajada estadounidense en Teherán y la crisis de los rehenes se convirtieron en un símbolo de hostilidad y desconfianza mutua. Estados Unidos, que había apoyado al Shah, se encontró con una nación que desafiaba abiertamente su influencia en la región. Esta nueva relación de antagonismo marcaría la pauta de la política exterior estadounidense hacia Irán durante años, y el temor a la expansión del islamismo radical comenzó a dominar el pensamiento estratégico en Washington. A medida que Irán se consolidaba como una república islámica, el país se convirtió en un modelo para otros movimientos islamistas en el mundo árabe. La revolución inspiró a grupos que luchaban por un cambio similar en sus propios países, desde el Líbano hasta Egipto. La revolución iraní demostró que la movilización popular, combinada con una ideología religiosa fuerte, podía desafiar a regímenes establecidos y cambiar el curso de la historia.
Este fenómeno llevó a un aumento en la actividad de grupos islamistas, y el régimen iraní se convirtió en un símbolo de resistencia contra el imperialismo occidental. Por otro lado, el ascenso de Irán como potencia regional también alteró las alianzas estratégicas en el Medio Oriente. Países como Arabia Saudita, que veían con recelo el auge del chiismo iraní, comenzaron a fortalecer sus lazos con Estados Unidos y a aumentar sus esfuerzos por contener la influencia iraní. Esto daría lugar a una serie de conflictos sectarios y rivalidades que se intensificarían en los años siguientes, afectando la estabilidad de toda la región. La revolución también tuvo un impacto en el ámbito económico. Irán, con su vasta riqueza en petróleo, se convirtió en un jugador clave. La nueva república utilizó sus recursos petroleros como herramienta de influencia, apoyando a movimientos islamistas en el extranjero y desafiando a las potencias occidentales que dependían del petróleo del Medio Oriente. Esto llevó a una serie de crisis energéticas y alteraciones en los mercados globales. En el contexto de la Guerra Fría, la revolución también alteró el equilibrio de poder. La Unión Soviética, que había estado observando de cerca el desarrollo en Irán, vio una oportunidad para expandir su influencia en la región a través de relaciones con nuevos gobiernos y movimientos de izquierda. El temor a un Irán prosoviético llevó a Estados Unidos a reconsiderar su estrategia en el Medio Oriente, intensificando su apoyo a otros regímenes en la región, incluso aquellos que eran autoritarios. A medida que el mundo se adaptaba a esta nueva realidad, la revolución iraní de 1979 se convirtió en un hito que no solo definió la política de Irán, sino que también dejó una huella imborrable en las relaciones internacionales. Los ecos de esta revolución resonarían a través de conflictos futuros, crisis y movimientos sociales en un mundo que seguía cambiando, mientras la historia de Irán continuaba desarrollándose en un contexto global cada vez más interconectado. A medida que nos adentramos en el cierre de este viaje por la revolución iraní de 1979, es esencial reflexionar sobre el impacto duradero de este acontecimiento en la historia contemporánea. La revolución no solo transformó a Irán, sino que también alteró el equilibrio geopolítico en el Medio Oriente y redefinió las relaciones entre Occidente y el mundo islámico. La instauración de la República Islámica bajo el liderazgo del Ayatolá Khomeini marcó el comienzo de una nueva era, caracterizada por la implementación de una ideología que combinaba la política y la religión. Sin embargo, esta transformación no estuvo exenta de desafíos. A lo largo de las décadas, Irán ha enfrentado tensiones internas, presiones externas y conflictos regionales que han hecho que la lucha por la identidad y el poder continúe. La crisis de los rehenes de 1979, que siguió a la revolución, dejó una marca indeleble en la relación entre Irán y Estados Unidos, marcando el inicio de un periodo de hostilidad que perdura hasta hoy. Este evento, junto con la influencia de la revolución en movimientos islamistas en todo el mundo, ha tenido un impacto profundo en la política global. Hoy en día, Irán sigue siendo un país complejo, en el que la lucha entre la tradición y la modernidad, la religión y la política, continúa. La revolución iraní de 1979 no solo fue un levantamiento contra un régimen autoritario, sino un cambio radical que desató un torrente de transformaciones sociales, políticas y económicas, cuyas repercusiones se sienten tanto a nivel nacional como internacional. A medida que el mundo observa el desarrollo de la situación en Irán y en el Medio Oriente, es crucial recordar las lecciones de la revolución. La búsqueda de justicia, dignidad y libertad es universal, y los ecos de esta revolución nos invitan a reflexionar sobre el poder del pueblo y el impacto del cambio en la historia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la revolución iraní de 1979. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué opinas sobre el legado de la revolución? ¿Cómo crees que influye en el mundo de hoy? Esperamos tus opiniones.